Hola, mi querido cuarto A y cuarto B. Les habla la profesora Maritza esta vez, hoy viendo la clase de expresión literaria y teatral, donde hablaremos y comenzaremos ya de lleno con el mundo de los cuentos. Ya la clase anterior estuvimos en lo que es la lectura y ahora ya nos vamos con narración de cuentos. El objetivo entonces de esta clase es narrar cuentos infantiles que permitan aportar a las experiencias educativas que se ofrecen a los niños y las niñas. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener súper claro es la diferencia que existe entre leer y narrar un cuento. Yo creo que ustedes ya se imaginan esa diferencia, ¿verdad? Sí, muy bien. Aquí me están llegando todas esas respuestas virtuales y están súper en lo correcto, porque la lectura es donde no se obvia ningún detalle de este texto, donde se muestra en su totalidad, haciendo uso de las comas, de los puntos y de la gramática, tal cual el autor lo quiere expresar. Eso es la lectura, donde se utiliza la gramática tal cual el autor quiere que se exprese a los demás. En cambio, la narración es nuestra propia versión del cuento, es la vida que nosotros le vamos a dar a este cuento, donde nuestra única herramienta va a ser nuestra expresión oral, nuestra expresión corporal, la magia que le vamos a dar a este cuento. Eso es la diferencia, donde en la lectura tenemos como herramienta un libro, pero acá en la narración es nosotros mismos somos el que le damos vida, la interpretación propia que le vamos a dar a este cuento. Ahí está la diferencia entre leer y narrar. Bueno, pero para ser un experto narrador o una experta cuentacuentos, tenemos que tener esta pauta muy bien considerada para comenzar con nuestro había una vez. Lo primero que debemos tener claro es que debemos elegir un cuento y la elección de ese cuento hay que considerar que a mí me guste ese cuento, que ese cuento es para mí. Eso es lo primero para elegir un cuento, que a mí me guste el cuento. Luego tenemos que leerlo varias veces, repetirlo, leerlo hasta aprenderlo. Y ahí vamos después nosotros incorporando nuestra propia versión. Después dice ordenar mentalmente la progresión de la historia. Tener muy claro todos los pasajes de la historia, cómo es el inicio, cómo se va desarrollando y cómo vamos a finalizar. Y eso lo tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Después hay que visualizar los personajes, visualizar cada uno de los personajes, cómo quiero darle vida yo a cada uno de esos personajes. También hay que tener eso muy en cuenta. Después hay que establecer un clima súper relajado. Cuando nosotros vayamos a narrar este cuento, nuestros niños y niñas deben estar muy cómodos, siempre frente a nosotros, para que vayan disfrutando de cada una de las expresiones nuestras mientras vamos contando nuestro cuento. Ojalá a nuestra altura, y si no sentados de una forma muy cómoda en semicírculo, siempre frente a nosotros. Después dice que tenemos que usar un tono de comienzo suave. Al comienzo, bien suave para introducirlos a esta historia. Y luego vamos dándole vida a nuestros personajes con la expresión de nuestra voz, porque ahí aparece dar expresividad a la voz, con nuestras diferentes impostaciones de voz, con nuestros distintos tonos de voz, le estamos dando vida a estos personajes de nuestra historia. Qué importante, ¿cierto?, es la expresión oral. Después vamos a ver que tenemos que hacer participar a los niños. Qué importante que ellos se sientan partícipes de esta historia. De repente tal vez agregar unos pequeños cánticos, unas pequeñas rimas que los niños pueden hacer mientras va desarrollando la historia. A lo mejor el duendecito va subiendo este cerro, pero para subir este cerro necesita las palabras mágicas. Y esas palabras mágicas son alabín, 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 bombán. Vamos subiendo este cerro más y más
Ah, y eso que lo acabo de inventar, ¿se dan cuenta? Y tal vez esas rimas los niños se las pueden aprender y cuando el duendecito tenga que subir este cerro, los niños tienen que decir esas rimas. Hacerlos participar de la historia es súper importante. También, por último, está disfrutar tú del cuento. Tú tienes que disfrutar del cuento. Tú tienes que hacer que los niños disfruten de ese cuento. Está en tus manos que los niños logren imaginar, que los niños logren crear todo un mundo a través de este cuento. Eso está en ti. Y para que eso se logre, tú tienes que pasarlo bien narrando esta historia. Ahí están los tips para que los consideres al momento de narrar tu cuento. Y bueno, ya estamos listos para contar cuentos. Considerando todo lo visto hoy día en la clase, manos a la obra, a elegir un cuento que nos guste, a prepararlo. Luego nos grabamos narrando esta historia y la enviamos vía WhatsApp al cuarto B a la profe Alba y al cuarto A a la profe Maritza. Desde ya les agradecemos enormemente junto a la profe Alba porque vamos a disfrutar de este encierro escuchando estas excelentes narraciones de cuentos. Muchas gracias, de verdad. Disfruten esto, disfruten su historia, disfruten el narrar cuentos, pásenlo bien. Y a continuación los dejaré, obviamente, con una narración de cuentos realizada por sus profes con mucho cariño para ustedes, la profe Alba y la profe Maritza. Abrazos virtuales, cuídense y esperemos vernos pronto. El cuento que hoy les traemos es Ricitos de Oro. Así que yo quiero que pongan mucha atención, con las orejitas bien atentas, los ojitos bien abiertos, la boquita bien cerrada, a escuchar esta linda historia. Para saber y contar para saber, había una vez una familia de ositos, donde estaba la mamá oso, el papá oso y el pequeño osito. Estaban disfrutando de una rica sopita que había preparado la mamá oso. Pero esta sopita estaba un poquito muy caliente. Entonces el papá les propone lo siguiente. Vamos a dar un paseo mientras se enfría la sopa. Cuando regresemos, la comeremos. Y es así como estos tres ositos deciden ir a disfrutar del día. Salen de su casa, se alejan del bosque a pasear, mientras por el otro costado del bosque, ¿qué veo? ¡Oh! Una hermosa niña, pequeña, pero con un pelo precioso, con unos rizos amarillos que con el sol brillaban igual que el oro. Y es por esa razón que a ella la llamaron Ricitos de Oro. Bueno, esta niña tan bonita, pero muy traviesa, se había escapado de su casa y al escaparse vio que había en el fondo una casita muy bonita y quiso ir a espiar. Se acercó rápidamente, corrió, se acercó a la ventana, se puso a mirar, vio que no había nadie y decide entrar. Entra a la casa y lo primero que le llama la atención es que en la mesita de comedor habían servido unos platitos y ella tenía muchísima hambre, mucha hambre porque había caminado harto en el bosque, entonces tenía demasiada hambre y al ver que estaban estos platitos servidos con una rica sopita, se acerca, las ve que hay un plato grande con mucha sopita, un platito mediano y un platito pequeño. Pero como tenía tanta hambre, se acerca y va al plato más grande y prueba la sopa. ¡Ay! ¡Esta sopa está demasiado caliente! Entonces probó la sopa de mamá osa y haciendo morisquetas porque después de lo que le había pasado, pruebo o no pruebo. Y va y se mete la cuchara a la boca y exclama: ¡Ay! Esta sopa está demasiado fría.
Solo le quedaba probar el plato más pequeñito, el de Osito. Y cuando se acerca a probarlo, toma la cucharita, la ingresa a su boca y dice: Esta sopa está deliciosa, ni fría ni caliente. Me la tomaré todita. Ricitos, con la panza ya bien llena, le entra un cansancio y observa que hay 3 sillas y decide ir a sentarse en la más grande, que es de Papá Oso. Se sienta, se levanta y exclama: ¡Ay! Esta silla está demasiado dura. Entonces probó la silla mediana de Mamá Oso. Pero, ¿me van a creer algo? Tampoco le gustó. Y esta silla es demasiado blanda. Se sienta en la silla más pequeña, en la de Osito. Y al sentarse, ¡fua!, se rompe en 1000 pedazos la silla. Obvio, silla era mucho más pesada que Osito. Pero Risito, en vez de sentirse triste o avergonzada por lo que había pasado, no, se enoja, muy enojada, porque ella tiene mucho cansancio y quiere un lugar cómodo para descansar. Entonces, ¿qué hace? Se dirige a los dormitorios y ve la cama grande, la cama de Papá Oso. Va, la mira y dice: Esta cama es demasiado alta. Entonces se acostó en la cama mediana de Mamá Osa y exclamó: Y esta cama es demasiado baja. y por último se acuesta en la cama más pequeña, en la de Osito. Y ahí ella dice: Esta sí que se ve muy cómoda. Creo que dormiré una siesta aquí. y en los pocos segundos Risito se queda profundamente dormida. Y en ese momento regresan los ositos de su paseo para disfrutar de su sopita rica que los esperaba. Pero ellos no contaban con encontrarse con tanta sorpresa. Cuando llegan a la casa, el Papá Oso, corriendo desesperado porque el paseo ya había provocado harta hambre, se acerca a su plato y, al verlo, lo que nos dice es: ¿Quién ha probado mi sopa? Mamá Osa, mirando su plato, muy triste, sin entender qué es lo que estaba pasando, lo mira y dice: ¿Y quién ha probado la mía? y el pobre osito mira su plato y con su voz tan dulce dice: ¿Y quién ha probado la mía? Alguien se comió toda mi sopita. Papá Oso comienza a desesperarse, se da cuenta que alguien entró a su casa, desesperado, mira su silla, ya no da más que hacer, vuelve a mirar su silla y en eso, con su gran vozarrón, dice: ¿Quién se ha sentado en mi silla? y Mamá Oso se acerca y con su voz suave dice: ¿Y quién se ha sentado en la mía? y Osito corrió hacia su silla, la miró y con su vocecita dice: Alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto. el pobre osito se puso a llorar, muy triste quedó, y la familia un poco temerosa de qué es lo que estaba pasando, quién estaba en su casa, y van hacia los dormitorios. Quedan mirando todo lo que estaba pasando ahí. Se paran frente a la cama de Papá Oso y él, con su gran voz, exclama y dice: ¿Quién se ha acostado en mi cama? la mamá se queda mirando su cama, muy extrañada, y con su suave voz, ella dice: ¿Y quién se ha acostado en la mía? Osito se acerca a su cama, la queda mirando, queda muy sorprendido, ya no sabe qué decir ni qué hacer, y en eso de repente dice: Alguien se ha acostado en mi camita y todavía está durmiendo en ella. Risito despierta y lo primero que ve son
a los 3 ositos, ahí parados frente a su cama. ¡Qué susto! ¡Qué tremendo! Ver esos 3 ositos ahí mirándola con esos ojos grandes de oso. Y ella lo único que hace es mirar y salir corriendo de tanto susto. Corrió, que hasta su casa llegó. Ahí estaban los papás muy enojados con ella porque había salido sin permiso. Mientras tanto, los ositos nunca más volvieron a saber de ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y pasó por un zapatito roto para que cuando nos volvamos a ver, yo les cuente otro con la profe Alba. Besitos. Esa fue nuestra narración con mucho cariño de parte de la profe Alba y de la profe Maritza para ustedes. Lo quisimos hacer en TikTok para que vean que estas herramientas también las podemos utilizar en nuestras actividades que vamos a realizar con los niños y las niñas. Tienen tantos efectos, tienen cosas bien entretenidas que aportan a estas actividades. No es una obligación, es solamente una opción. A lo mejor ustedes tienen otras con otro filtro, úsenlos también, usen para que sea más entretenida nuestras actividades. A partir de ahora también nos va a acompañar cápsulas de la profe Loreto que vienen con ejercicios de voz, ejercicios corporal, ya que nos va a favorecer aún mejor el trabajo que vamos a ir haciendo en expresión literaria y teatral. Éxito, mis niñas, vamos a estar esperando con ansias estas narraciones que nos van a entretener en este encierro. Que les vaya muy bien y cualquier consulta por WhatsApp o por Instagram.